lo que sucedió. Nuestros dos invitados, Fernando Vega y Carlos Cordero, habían ingresado simultáneamente a la cuenta de Zoom y he generado una confusión. Vamos a iniciar el diálogo con Fernando Vega y de forma posterior estaremos con el economista Carlos Cordero. Estábamos iniciando ya el preámbulo de este diálogo con Fernando Vega, que tiene que ver con la consulta popular que se realizará dentro de 8 días en Ecuador. La pregunta más importante, sin duda, es la pregunta D, o pregunta cuarta, de convocatoria a una asamblea constituyente. Es la propuesta de mayor alcance y trascendencia de la consulta. No plantea una reforma parcial, sino que abre la puerta a la redacción de una nueva constitución y con ello a una reconfiguración total del Estado. Pregunta, por tanto, enormemente trascendente. Para ponernos en contexto, vayamos a los anexos, los famosos anexos de los cuales se da cuenta de que una minoría de ecuatorianos lo hemos leído en forma completa y se insta en estos días, que faltan 8 días para que todos los ecuatorianos lo hagamos, para con conciencia podamos tener un voto realmente empoderado y no guiado exclusivamente por esa guerra propagandística que se está dando a todo nivel. Ahora, en una campaña abierta ya en los medios de comunicación tradicionales y una enorme campaña en la Internet. Vayamos con el análisis del anexo sobre la pregunta D de convocatoria a una asamblea constituyente. En cuanto a la justificación, el gobierno lo presenta como una justificación para un nuevo pacto social. Los considerandos exponen una serie de argumentos que fundamentan la necesidad de un proceso constituyente. La Constitución es percibida como generadora de una crisis integral por la que atraviesa el país en materia de seguridad, y esto ha generado corrupción y problemas en la economía. Se señala también en la motivación del gobierno de que existe la necesidad de actualizar el marco constitucional para responder a desafíos globales como la crisis climática y la transición energética. También la revolución tecnológica señala que la baja confianza ciudadana en las instituciones exige un mecanismo participativo que pueda reconstruir a la legitimidad democrática. Y luego se incluye también una serie de observaciones y reglamentaciones ya para el funcionamiento de esta eventual asamblea constituyente en un anexo que en la práctica se convierte ya en un estatuto constituyente, pues establece una serie de reglas del juego. Con estos antecedentes damos la bienvenida a Fernando Vega. Quisiéramos preguntarle qué expectativas tiene sobre esta consulta popular y particularmente la pregunta D que podría llevar a Ecuador a una asamblea constituyente que, más allá de lo que hemos señalado, de esas intenciones bastante generales del gobierno en cuanto al cambio, no dicen mucho. El resto es conjeturas que se dan por actuaciones, por la praxis que tiene el gobierno en una serie de temas, una que otra pista dada por el presidente de la República y por algunos funcionarios y portavoces del régimen, pero no dejaría de ser una especie de cheque en blanco, un voto de confianza bastante ciega por el presidente de la República y su propuesta, si es que se aprueba, ir a una asamblea constituyente que no da mayores pistas sobre hacia dónde apuntaría. Su visión y versión, Fernando. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. He estado atento yo a todos los comentarios de analistas, de personajes que están ahora fungiendo tanto en los medios de comunicación tradicionales como y también en las redes sociales. Yo descubro que en realidad hay una enorme incertidumbre, perplejidad, incluso en aquellos que están, digamos,
decididos a votar sí en la cuarta pregunta, ¿no? Todos coinciden en que esta es una aventura, es un salto al vacío, tú lo has dicho, es un acto de fe que pide el presidente, ¿no? Pero los análisis demuestran que no existen en absoluto las condiciones para un ejercicio tan importante como es la redacción de una nueva constituyente, ¿no? Claro que los argumentos que están en favor de la nueva constituyente parten de un principio que es satanizar absolutamente la constitución del 2008, ¿no? Como una constitución perversa, demoníaca, que ha impedido gobernar, ¿no? Cuando en realidad se demuestra que, pues, los mismos indicadores que argumentan los propios gobiernos para decir que están triunfando y que están haciendo un buen gobierno, pues están basados en la misma constitución y muchas veces, como tú has señalado en la lectura que hiciste a esta entrevista previa, la inseguridad política, por ejemplo, que es parte de todas la inseguridad jurídica, perdón, que es parte de todas las inseguridades, son culpa de los propios gobiernos, ¿no? Que hacen concesiones, decretan políticas contrarias a la Constitución y que luego les pasan factura, como es el caso del tema de Elías Uní. ¿Por qué no se ejecutó la consulta popular de Elías Uní? Y que el gobierno fue en contra de ello para luego tener que desmantelar la explotación de Elías Uní. Eso no es culpa de la gente, es culpa del propio gobierno de turno, ¿no? Y así en muchos otros casos, los casos de la minería en Cuenca, etcétera, son actos arbitrarios de los gobiernos en contra de la Constitución, en contra del orden establecido, de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, casi todo el mundo dice, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que la Constitución del 2008 presentan al desarrollo económico, presentan al control del crimen organizado? Y realmente son en su mayoría, no tienen razón esos argumentos, ¿verdad? Existen situaciones de la Constitución que más bien no son las que le preocupan al presidente actual, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, la corrupción, etcétera, cuando además vemos las denuncias de corrupción que en este momento están sobre el tapete, realizadas por el propio entorno del presidente, ¿no? Entonces, es realmente una situación angustiosa, ¿no? El mismo, el, la misma, tú lo has señalado, la letra chica de las preguntas, eh, eh, el ordenamiento a través del cual se debía llevar adelante la consulta es problemática, ¿no? Con el método de Holt vamos a una consulta popular en la cual, si se decide la realización de la Asamblea Constituyente, tendremos prácticamente al mismo correísmo y al mismo novoísmo presentes en esa asamblea, ¿no? Y sabemos que ambas bancadas son alzamanos, no tienen ninguna calidad jurídica ni política, ninguna capacidad para elaborar una constitución. Y claro, todas estas preocupaciones las dicen incluso los mismos que están a favor de la Constitución y que piden dar un salto al vacío, bajo el principio que señalan de que es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿verdad? Probablemente no hacer nada es precisamente haber omitido durante años los procesos de reforma de la Constitución que están autorizados perfectamente por la Corte Constitucional, ¿no? Pero esta desidia de los gobiernos por gobernar y por
perfeccionar la constitución que ya tenemos, nos ha llevado a esta crisis que parece sin salida, ¿no? Ya. Y lo Entonces, que ahí, quisiera invitarle, Fernando, es de analizar concretamente las motivaciones del gobierno para llamar a esta consulta popular. Y vamos a reiterar en dos puntos, a ver si lo desmenuzamos un poquito. Está dentro de las motivaciones en la letra chica, en los anexos de las preguntas. Y vayamos al tema de que el gobierno lo ha definido como devolver el poder a los ecuatorianos. Es uno de los eslogans que ha utilizado para describir a la consulta popular. Dice concretamente como una de las motivaciones que la baja confianza ciudadana en las instituciones exige un mecanismo participativo que pueda reconstruir la legitimidad democrática. Pare de contar. Tenemos que entender el alcance y el contenido de esta propuesta. Reitero, la baja confianza ciudadana en las instituciones exige un mecanismo participativo que pueda reconstruir la legitimidad democrática. ¿Qué bueno, nos quiere decir el eso gobierno? Interpretémoslo. de devolver el poder al pueblo para reconstruir las institucionales democráticas es un chiste, porque precisamente son los gobernantes, en ausencia absoluta también de la existencia de partidos políticos, quienes han destruido la institucionalidad democrática, ¿no? Y el señor presidente está contribuyendo a destruir la poca institucionalidad democrática que le queda al país. Y entonces, esto de devolverle al pueblo para reconstruir la institucionalidad democrática es una falacia, es una declaración populista, totalmente inconsistente, cuando ese propio pueblo está siendo manipulado por el miedo, por el temor y por la sistemática mentira, opacidad y falta de transparencia de los gobiernos. Entonces me parece a mí que se cae por su propio peso. No es una nueva carta política, una nueva carta constitucional la que va a devolver la institucionalidad. La institucionalidad se construye desde la propia institucionalidad. Un poco No, la retórica no le lleva a pensar a usted en la Corte Constitucional, esa pugna abierta que ha tenido el gobierno con la Corte Constitucional y a elucubrar sobre los cambios que se quieran hacer en la nueva Constitución sobre el papel de la Corte. bueno, en todo caso, si se cree y se analiza y se evalúa que la Corte Constitucional puede estar un poco trasnochada y no percibir las gravísimas necesidades que enfrenta el gobierno actual frente a la delincuencia, etcétera, pues no es cuestión de convocar una asamblea constituyente para reformar eso. Es decir, es como querer armar un cañón para matar una mosca o algo que es mucho más pequeño, porque no es que la Corte Constitucional sea la culpable de que el gobierno no pueda combatir a la, a la delincuencia, ni tampoco es culpable de que no se pueda mejorar la inversión pública y extranjera en el Ecuador. Es precisamente por esta falta de seguridad jurídica que tiene origen en la práctica de los propios gobiernos. Pensemos, por ejemplo, el tema de Kim Sakoch. Un gobierno que no cumple la Constitución, lleva adelante una concesión a pesar de una consulta popular. Cuando luego esto entra en los temas jurídicos, empiezan los problemas. Y usted está Empieza el ingresando a conflicto. otra de las motivaciones que utiliza el gobierno en otro acápite de los tres que existen sobre el tema, básicamente, digamos, en cuanto a motivaciones, tres que existen en el documento, en el anexo, habla sobre que existe la necesidad de actualizar el marco constitucional para responder a desafíos globales como la crisis climática, la transición energética y la revolución tecnológica. Antes de darle paso,
con el tema de la crisis climática. Acabamos de transmitir declaraciones de la señora vicepresidenta en Belém, en Brasil, que habla de la urgencia de combatir la crisis climática, pero ella habla exclusivamente o alude exclusivamente a la minería ilegal, sin tocar la minería legal ni las políticas extractivistas del gobierno. Y paradójicamente el día de ayer acaba de emitirse un informe de una comisión que se conformó aquí en Ecuador sobre el Yasuní, una consulta popular que se la realizó hace aproximadamente 2 años en Ecuador, que no ha sido respetada. Entonces hay enormes contradicciones entre el discurso y la praxis. Bueno, esta suerte de contradicciones están presentes hoy no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Vemos las enormes contradicciones del presidente Trump, las contradicciones de todos los gobiernos que en este momento gobiernan críticamente algunos países latinoamericanos y en el mundo, ¿no? Evidentemente existe una contradicción tremenda entre los negacionistas del cambio climático y aquellos que realmente apoyados en la información científica existente, pues están sumamente preocupados por esta realidad, ¿no? Entonces, ya lo hemos escuchado, todos nuestros gobernantes cuando van a los foros internacionales dan unos lindos discursos en favor de la lucha contra el cambio climático, pero luego, regresados a sus territorios, actúan de manera totalmente contradictoria, ¿no? Evidentemente, no cabe duda que la deforestación de la Amazonía, por ejemplo, en la COP que se está realizando en Brasil, hay una enorme preocupación por la devastación de la Amazonía. Y esa devastación de la Amazonía está también presente en Ecuador, no solo a través de la minería ilegal, a través de la explotación maderera, a través de la destrucción de la selva, etcétera, ¿no? Y evidentemente la Amazonía ha sido hasta ahora, pues, un territorio de explotación y de expoliación, pero no de cuidado, ¿no? Entonces me parece a mí que evidentemente esta motivación también para la constituyente es una motivación contradictoria y que sabemos que no es la verdadera causa de los problemas de cambio climático en el Hay Ecuador. otro tema que quisiéramos también abordar, que está dentro de las motivaciones del gobierno para ir a esta Asamblea Constituyente. La Constitución del 2008, la de Montecristi, es percibida, así lo dice el documento, como incapaz de enfrentar la crisis integral que atraviesa el país en materia de seguridad, corrupción y economía. Aquí nuevamente nos preguntamos qué tiene que ver el texto constitucional con las actuaciones de los políticos, los funcionarios ecuatorianos, por ejemplo, en temas de corrupción. ¿Acaso con otra constitución se podría cambiar este mal endémico o mejorar los temas de seguridad, de economía? Posiblemente algo se puede hacer con la Constitución, pero hay otros factores que influyen en esta situación tan delicada de Ecuador en materia de economía, de corrupción y de seguridad. Efectivamente, el mayor problema que tiene este país es el problema ético del mundo de la política, del mundo de la gobernanza, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Decir, un escrito no puede generar ética. Es decir, la ética se genera por el cumplimiento de las leyes y se genera mediante la persecución y la no aceptación de la corrupción. Pero eso no depende del papel, pues. ¿No es cierto? Ninguna constitución ordena a los funcionarios públicos a ser corruptos, a los jueces a ser corruptos, a los secretarios de Estado a ser corruptos. No le obliga al presidente de la República a haber puesto en el IES
a un señor, al señor Lama, que tiene terribles conflictos de intereses porque es dueño de hospitales. No le obliga al señor presidente a cometer esa estupidez y esa arbitrariedad y ese acto de corrupción clarísima. Entonces, no es la constitución, no es la letra, no es la partitura la que hace que, que la canción suene mal, es el músico, ¿no es cierto? No es la canción, es el cantante, es el que hace malas cosas. Entonces, no queremos cambiar, no queremos ser éticos, pero entonces recurrimos a un discurso populista para echarle la culpa a la Corte Constitucional, a la Constitución, a los indígenas, a quien sea, a las ONGs, para decir que vamos a una nueva constituyente que no tiene ninguna garantía, ni siquiera de darnos una mejor Bien. constitución. La gente ya está diciendo, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Fernando, esto sobre todo con el propósito de incentivar a la gente a que lea los anexos de las preguntas, pues el tiempo no nos da. Es imposible hacer un análisis complexivo de todo lo que está allí, pero vayamos a otro de los puntos, por ejemplo, como argumento justificativo para el tema de la reducción de los fondos para los partidos políticos, establecer que los partidos y movimientos se financien exclusivamente con los aportes de sus afiliados, se pone como argumento justificativo eh, planificar, que es una obligación, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Es decir, hay allí una cantidad de cosas que se sugiere como motivación para reducir esos fondos, que en la práctica llegarían a unos 10 millones de dólares, que para una economía individual puede ser mucho dinero, para una economía del Estado es una gota de agua. Pero todo eso se pretendería cambiar con ese corte de los partidos políticos. Ojo que no estamos ni a favor ni en contra, menos en estos momentos, en el papel que estamos de análisis de estos temas sobre que se recorten o no esos fondos, pero estamos hablando de los anexos y cómo lo presenta el gobierno. Se entiende que se redirigiría esos 10 millones de dólares para esos fines hacia propósitos sociales y de desarrollo. Bueno, 10 millones algo aportaría. Y allí se filtra una curiosidad también, que no sé si es un gazapo, en lo que se escribe dentro de este anexo. Se habla del buen vivir, se habla de que se harían este traslado de el dinero que va ahora para los partidos políticos para promover en otras cosas la redistribución equitativa de los recursos, la riqueza y para acceder al buen vivir. Esto del buen vivir, nos preguntamos si no hay allí una contradicción ideológica, y esto usted es un experto en el tema, fue parte de la construcción de la Constitución del 2008. El buen vivir fue un tema ideológico, una frase acuñada a partir de los conceptos indígenas ancestrales de la Suma Causay o del Suma Camaña en Aymara, que significa vida en plenitud, vida armoniosa. Se integró oficialmente en la Constitución del 2008 para proponer justamente, así lo entendimos por lo menos, un modelo de desarrollo alternativo al crecimiento económico tradicional, enfocándose en la armonía entre las personas, la comunidad, la naturaleza, la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Y el texto de Noboa, del actual gobierno, para proponer la constituyente, habla de que los cambios serán para acceder al buen vivir. A ver si usted Bueno, lo entiende mejor que nosotros. bueno, puede ser un guiño para el correísmo que todavía le puede sonar el buen vivir, ¿no? El propio Correa se encargó de desvirtuar el concepto del buen vivir que inspiró la Constitución como un buen vivir integral que no solo se refiere al tema económico, se refiere al tema eh, social, cultural, etcétera, ¿no? Eh, eh, Correa y el mismo Semprades transformó el buen vivir, el summa causa, en el socialismo del buen vivir, que ya era otro concepto y que se basaba
principalmente en el tema económico, ¿no? Luego el concepto fue perdiendo vigencia con el famoso Ministerio del Buen Vivir, ¿no? Por lo tanto, son palabras que pudieron haber nacido con contenido, pero que se han ido desgastando en el tiempo. Yo creo que el buen vivir, bien entendido, sigue siendo el reto del Ecuador, porque nuestra experiencia nacional está muy lejos de vivir bien, de un buen vivir. Vivimos, sobre todo mucha gente vive pues, en una total pobreza, una total desgracia, una total inseguridad, ¿no? Eh, pues si la constituyente del 2008 promovía el buen vivir, ¿cómo es que ahora la constitución es enemiga del buen vivir, ¿no? El desarrollo, el salir de la pobreza, el instaurar la seguridad en el país no depende de una constitución, depende de las políticas públicas. Y las políticas públicas de los gobiernos están suficientemente amparadas por la Constitución de 2008, ¿no? No hay ninguna política. Puede ser que algunas políticas públicas, sobre todo aquellas que conceden derechos a las minorías, en fin, generen problemas en ciertos sectores que no están dispuestos a aceptar digamos, una justicia más liberal en el Ecuador, ¿no? Querer quitar los derechos a los presos porque son criminales. Es una barbaridad, ¿no? La falacia de que el presidente presenta de que cuando llega una niña de 20 años al hospital y llega también un delincuente, se prefiere al delincuente porque forma parte de los grupos vulnerables. Es una verdadera caricatura y torpeza del presidente, ¿no? Entonces, presentadas las cosas con estos simplismos y con estas, como digo, repito, falacias, son mentiras, son deformaciones de la verdad. Realmente creo que el pueblo ecuatoriano no sabe qué es lo que va a votar en más horas. ¿Va a hacer o no ese acto de fe en el presidente y lanzarse al precipicio? Lanzarse al precipicio. Fernando, muchísimas gracias. La intención justamente, y en estos días, que creo que todos los medios de comunicación deben hacerlo, es instar a la gente para que se empodere de ese voto, y esto se lo hace a través de la lectura de lo que pueden dar esas motivaciones que se encuentran en los anexos para haber convocado a la consulta popular, las justificaciones, las motivaciones que se dan para cada una de las 4 preguntas. Hay muchas inquietudes y muy válidas que surgen dentro de esto, que pueden llevar a la gente a tomar una decisión razonada, no aquellas impulsadas por la publicidad, por la propaganda de todo por el sí o todo por el no, pero de una manera inmeditada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Gustavo. Declaraciones de Fernando Vega, ex asambleísta nacional constituyente. Son las 8.